Muy buenas a todos amigos, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos nuevamente a un video de Sherlock Holmes, en el caso número 3, vamos a ir por él. ¿Y qué pasa? En el capítulo anterior siempre se me olvida, no sé por qué, tengo que recordar que así como se me olvidó poner el audio de la voz, no del juego, de la voz, no tenía voz, pero yo sí estaba hablando, pero no se grabó por el hecho de que en el OBS estaba desconfigurado. Y como yo casi no siempre hago muchos directos, se me olvida revisar el audio del juego o de la voz. Y siempre uno de los dos nunca lo trae. Así que amigos, vamos a seguir continuando. Nos dejamos exactamente en el capítulo anterior, que era el caso del tren, que en verdad fue el tren ahogado, que ese fue el verdadero caso. Es el verdadero final, que el tren está en el lago, en el fondo del lago. Básicamente, es el verdadero caso resuelto. Así que amigos, recuerden que todos estos videos están sacados de mi canal de Twitch, que el canal está abajo en la descripción de cada video. Y vamos para allá. Recuerden que se lo dejamos a los políticos, digo, sí, a los políticos se lo dejamos. Personalidad tipo conmiserativo, no sé qué significa eso. Vale, gente, ¿qué pasó? Un imprevisto pasó por ahí. Así que vamos a continuar. Gente, que solo es esto, no sé por qué nunca carga, pero vamos a continuar. ¿Por qué? Porque cuando yo le doy a continuar directamente me pasa el siguiente caso. ¿Vale? Ahí me mojé todo el pie, en serio. El calcetín está todo mojado, ¿no? Mejor. Bueno, mi pie también. Holmes, what happened? I feel deathly. And you look it. Let me examine you. Please don't tell me that you've returned to your old habits. Vale, gente. Como pueden ver, The pupila. pupil is dilated. The temperature appears to be normal. I need to concentrate and count the heartbeats. Vale, toma el pulso, contar las pulsaciones durante 10 segundos. Contar pulsos. I need to concentrate and count the heartbeats. Ah, vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A weak pulse, around 50 beats per minute. But you're dying, Holmes. Your pulse rate is dropping. We need to get you to the hospital immediately. The antidote. Give it to me. The antidote? You mean that you're poisoned? Now. Please. Here, drink it all. Don't tell me that you did this to yourself. Hemlock and datura. I was compelled to. Holmes, imagine if I'd not returned home when I did. What might have happened? I knew that you would. Mr. Holmes, Inspector Lestrade is here to see you. Mr. Holmes is unable to see anyone at the moment. He is unwell. A good day, Inspector. Ah, Mr. Holmes, I'm glad to find you here. ¿Pero I qué? need your help. This is a strange one. We have brought in two young bankers from the city, sons of lords, members of the chamber, and so on and so forth. They were found stranded in a rowing boat that was drifting on the Thames. A romantic escapade with an unhappy ending, Lestrade. What? Well, yes, they were both in the bath, but... what? As I said, And they were tied together. you are lacking in imagination, Inspector. Well, no, I'm not. Anyway, there was a banner flapping about in the boat with the RMS Oceanic printed on it and signed by the Merry Men. The Oceanic. Isn't that the largest steamer ever built? Yes. And these two young banker chaps are sons of the owners of the White Star Line, the company that built it. There are rumours of corruption. I'm not interested in politics, Lestrade. I'll keep it then.
Here's another one that's a bit more complex and maybe to your liking. It's a murder, but we're unable to find any weapon. We haven't touched anything. It's at the Roman Baths in Strand Lane. A murder, a vanishing weapon, the Roman Baths. That's for us. Watson, fetch your hat. Vale. Baños de Strand Line. Vamos para allá. Nuevo caso. Hubo una munición. Bueno, más que una munición va a ser que le dieron cuello a un vato. O a una bata. Y veremos a ver quién fue el culpable. Vamos para allá. En los baños romanos, en un baño, ¿sabes? Beautiful place. With a dreadful murder. The body of Sir Rodney Bentcliffe is still in the steam room. It has not been touched, per your usual instructions, Mr. Holmes. I shall be waiting for you here, but please hurry. ¿Vale? Sospechosos, arma del crimen. Are you able to identify the men who were with the victim in the steam room? Yes. The manager of the bath, Sir Gregory Pitkin, a lad from the City Council, Garrow, and an archaeologist by the name of Blinkhorn. I think the plump one, Garrow, did it. He doesn't seem right in the head. Well, we shall see. You found no murder weapon? No, and that's why I called you. All three witnesses and the victim were locked in when the murder occurred, and they remained so until we got here. We even had to pick the lock to enter. I see. Vale, puede que Was haya there sido entonces anyone else envenenado. here, apart from those gentlemen in the steam room? Yes, a Mr. Phillips. He was the one who called the police. He'll be able to give you more details. Vale, vamos para allá. Primera persona, vamos para allá. Mira, somos bastante altos. Sí, se nota luego, luego. Vale, vamos a hablar con él. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Es que como estoy tan alto que no lo veo. Good day to you, Mr. Phillips. Buenos días, señor My Phillips. name is Sherlock Me llamo Holmes, and Sherlock this Holmes is my y este es mi colleague, colega, Dr. el Watson. Dr. Watson. Would you be so ¿Sería kind tan as to amable answer de our contestarnos unas questions? preguntas? Certainly, sir. Desde luego, señor. Vale, primero que nada vamos a hacerle la ojeada como siempre. Pequeñas arrugas. Se corta el pelo, vive solo. Vale, corta en la oreja porque vive solo y se corta el pelo del solo. Cuello alminado, presumido. Botones brillantes. Ciudad de Manchester. Una carta. Cuéntenos qué ocurrió. Please tell us the chain of events Por favor, from the start cuéntenos of your lo que day. ocurrió el día que Everything that empezó. you can remember. Todo lo que puede The recordar hasta el slightest más mínimo detail may detalle be of puede importance. resultar de importancia. Very well, sir. Bueno, señor, I came in at vine a las 6:30 this 6:30 de la morning, mañana a abrir los and I baños. opened the baths. I made Me sure that the aseguré de room que la was sala estaba clean, limpia y and preparé I las prepared the toallas. El towels. brasero The aún estaba brazier was still encendido. burning. There was a fire Dejan las brasas burning ardiendo all toda la night. noche. Yes, Sí, Sir señor Gregory Gregory. ordered me Me to light the ordenó ayer brazier que encendiera el yesterday. brasero. It takes some time Lleva until the algún room is tiempo fully heated. caldear por completo la The habitación. gentleman had a Los meeting at caballeros 9 tenían una o'clock this reunión morning. en las 9 I en punto wanted de everything la to be mañana. perfect. Yo quería que todo They'd fuera been in the perfecto. steam room for Llevaban a 20 la sala unos minutes 20 when I minutos suddenly cuando heard de repente shouting. oí gritos. I ran to the Corrí hacia la door, puerta, but pero it was estaba cerrada. closed. No I pude couldn't abrirla. open it. So I Y ran así out to the pues me dirigí street a la to calle call for para the llamar a la police. policía. Acudió One primero un constable agente y came más up, tarde se le olvidó and then there were algunos others, más and they y picked the forzaron la lock. cerradura. Then Inspector Lestrade Entonces came llegó el along, inspector and he Lestrade y told le us dijo that que no nothing debían should be tocar nada. touched. A ver, otro visitante. Did you receive any other visitors this morning? No one. A nadie, Until hasta que these llegaron gentlemen estos arrived. caballeros. Sir Sí, Gregory was the Gregory first. fue el primero. And then, Mientras while estábamos we were discutiendo discussing asuntos de work trabajo, el details, señor Sir Rodney and Mr. Rodney, el Blinkhorn señor arrived, Blinkhorn, seguido and del Mr. señor Garrow Garrow. followed. What happened after Qué that? nombres raros. I waited until they Esperé a all que todos entered the estuvieran steam entrando en la room, sábana y then regresé I a la returned to the hall. antesala. The changing room La door was puerta de los open, so vestuarios I should estaba hear if abierta they needed para anything. que pudieran... You would have heard if someone had entered or left the steam room. Certainly, sir. Sin duda, señor. These Estas doors make a lot of puertas hacen noise. mucho ruido. Vale, dice que si escuchó a alguien abrir o cerrar la puerta. Vale. Tenemos aquí un logrito que es silbato de tren. Recuerdos. ¿Este de aquí qué es? Crónicas.
Ah, vale, son los misterios que hemos hecho, ¿no? Vale, ahí estamos. Ahora aquí tenemos Phillips envió un telegrama desde la oficina de correos a las 7:30 de esta mañana. Vale. Y dice: encontrar el arma desaparecida con la que se causó la muerte de Sim Rodney Ben Cliffe. Registra la escena de crimen y el terreno de los baños de Strand Lane. Vale. Salutarium. Exitus. Frigidarium. Y es aquí. Frigidarium. Vale. The steam room's on the other side, Mr. Holmes. Ah, vale. No, se salió del juego. Vale, gente, hemos vuelto. Ustedes no vieron nada. Nada, pero nada. Frigidarium. Ustedes no vieron nada. The steam room's on the other side, Mr. Holmes. No vieron absolutamente nada. Vieron un corte y ya está. Vale, los baños por este lado. The steam room. Sudatorium. La sauna. Vale, o sea, sudatorium de sudar. Tremendo, loco. Ah, sin más, es una sauna. Un poco extraña. Botella de champaña. Champagne for a special occasion. Vale. An ice bucket to keep the champagne chilled. Unopened, it was intended to be enjoyed after the steam Vale, session. es una champaña que no se ha abierto todavía. Vale, la dejamos ahí. Y está bastante bonito el lugar, ¿eh? Muy bien pintado. La ropa está These aquí. clothes belong to one of the suspects from the steam room. Vale, la ropa son 3 ropas lo que hay aquí de momento. Son 3 ropas. Clothes belonging to one of the suspects. Y parece que aquí se cambian para agarrar una toalla. Expensive clothes belonging to one of the men from the steam Ropa room. cara, vale. Y aquí se cambian y supongo que de aquí ya entran ahora sí el sauna, que es aquí adentro, efectivamente. Porque siguen adentro estos vatos. Good Lord, Holmes. Ah, death with a peculiarly Roman piquancy. Like the one you almost had an hour ago. Let us forget about that. Es porque siguen aquí. Mira, un policía. Pues examinemos. Rostro. There was only one hit from El arma solo produjo una herida, pierced the pero fue right el ojo eye derecho straight hasta through el to the cerebro. brain. La muerte debió de Death ser would have been instantánea. instantaneous. Some dirt Va a or retirar, earth. tomaré I'll una take a muestra. sample. Vale. Look, Watson. He was wearing a ring. He very likely removed it before Vale, the sí, steam cierto era. session. Llevaba un anillo pero se lo quitó. Ahí se ve la marca. The death is very recent. La muerte between es muy 30 reciente, se minutes to produjo 1 hour hace ago. 30 minutos y medio. Hmm. Sangre. The wound should not have bled so profusely. This pool is rather large. Es mucha sangre para la herida, según. I think we have found all that we Teniendo en can cuenta la here, pésima iluminación, taking into creo que aquí ya hemos consideration hallado the todas las abysmal evidencias que lighting. podíamos encontrar. Constable, La we have gente hemos finished with the acabado con el body. cadáver. We don't have many No tenemos leads muchas here. pistas. What Lo concerns que me me is preocupa that es we que aún no still hemos have to encontrado find el the arma del murder crimen. weapon. Mr. Holmes? Señor Holmes, Please have the por favor, body saquen el cuerpo removed sin alterar without nada en la disturbing sala. anything else in the room. All right, Mr. Holmes. Muy bien, señor Holmes. I was wondering, Holmes, Holmes estaba it's pensando fairly que es bastante reckless to carry temerario out a cometer murder un crimen en una inside a habitación closed cerrada. chamber. ¿Por qué Why do cree you que lo suppose they hicieron? did it? There are a great Hay diversas many posibilidades. possibilities. El asesino The tenía prisa murderer o was es in a un hurry, artista o fantasma, or o he quería is an asegurarse de artist, que yo me or a hiciera cargo del ghost. caso. or he wanted to ensure that I'd be brought in on the case. Probably the latter. Probablemente su último. You Sabe are que usted ridiculous. Do you know that? que es usted ridículo, ¿verdad? ¿Vale? I should check this blood sample at Baker Street. ¿Vale? Una muestra de sangre. Una llave. This key was covered in blood. I should ask Phillips about it. Ah. Había una llave en la sangre. Rejilla. The grid cannot be removed. No se puede sacar la rejilla.
Mr. Holmes? Mr. Holmes. Vale, siguen ustedes. A ver tú. Señor Blinker, Pitkin y Garrow. Vale, vamos primero con este. It's horrible. I can't talk at the moment. Ah, seguramente ha de ser eso. I'm in shock. I don't want to talk. Ah, seguramente ha de ser eso. It's horrible. So Rodney, he's dead. Can't we speak about it somewhere else? Blood traces wiped on the towel. I found him. I touched his shoulder, thinking that he was just asleep. Su mano está llena de sangre. I don't want to stay here. Let us out, please. It's horrible. If you have to interrogate me, Brasero, mira. The hay- brazier is still burning. El The brasero está heat here is encendido. Hace muchísimo extreme. calor. Pero esa piedra, ¿por qué no está metal I will fundido? need something to pick up this melted metal. Ah, mira, aquí está el arma. I will need something to pick up this melted metal. Parece ser que. It is too hot. I cannot reach into it. The Parece ser weapon que is nowhere to be found. el arma puede que sea esa, ¿eh? Interruptor de vapor. ¿Sabes? Lo había metido aquí y era tan caliente que el arma quedó hecha metal. Otra vez. Gafas. Están rotas. One lens is cracked, probably due to the temperature of the brazier. Por la temperatura del brasero. These lenses are for myopia. The wearer is short-sighted. Vale, es de corta vista. Ok. Como yo. ¿Esto qué es? Interruptor de vapor. Usar. Ah, vale, With the entonces. steam on, I'm unable to see even a few feet away. No, yo no quería hacer eso. A ver, espérame. Vale, ahora sí, agarramos esto. With the steam on, I'm unable to see even a few feet away. Según aquí hay algo, pero solamente esto de aquí. Vale, aquí estamos en la parte de la sala donde está el oficial. Lo único que me sale es eso que está allá. Ah, mira, a ver. También ha de ser algo que no tenga que ver con esto. Vale, por aquí no hay nada. Por aquí tampoco. Por aquí tampoco. Por aquí tampoco. A ver, pero With the steam on, I'm unable to see even a few feet away. no, no me deja. ¿Vale? Entonces tenemos que usarlo sí o sí. Yo no sé para qué sea esto, la verdad. Bueno, vámonos, tenemos que ir a encontrar algo para poder agarrar eso. Vale. Llave. Con Rodney, ¿vale? Tenemos aquí varias personas más. Que sería este de aquí. Phillips es el Manchester. Cuida de sí mismo y del lugar. Y le consideran un buen empleado. Esta mañana salió a enviar un telegrama, probablemente a su ciudad natal. Ya está. Vale, tenemos que tener una conversación con Rodney. ¿Quién es Rodney? Mr. Holmes, I should like to take the suspects to the yard.
You can interrogate them there. Any objections? Ah, ¿por qué? Please. Ay, güey. Señor Phillips. Policía, ¿quién es Rodney? La llave allá abajo del cuerpo de Sir Rodney. Conversación. Ah, vale. Abajo con alguien de aquí, ¿no? A ver. I can't understand what happened. I feel ill. I don't... Vale, aquí no me deja con nadie. Vale, a ver, abre aquí. Con este, ¿no? Supongo. ¿Quién trajo There is a champaña? bottle of champagne on ice in the changing room. Do you have any idea who left it there? There is? Are you quite certain? I didn't pay any attention. Do you believe that it's important? How many people have keys to the steam room? We have just the one key for now, which Sir Gregory gave to me. So, this morning you opened the steam room, and then? I put the key inside my desk, but when they called, I couldn't find it. It had disappeared, but I don't know where it is. Did you leave the baths at any time, or receive any visitors? No, sir, I did not. Epa. Se sentó en el trabajo con champaña fría. Muestra de telegrama. You are not telling the truth, Mr. Phillips. You left your work this morning, and you went to the post office, where you dispatched a telegram Vale, at dice que around está 7:30. mintiendo. But how could you... ¿Cómo ha podido? No, Yo. The telegram was El for someone telegrama in iba dirigido a Manchester. alguien de Manchester. Mr. Holmes, Señor it's Holmes, es se lo contaré I'll todo. tell you everything. I left the baths Me at ausenté en los baños a las 7:30. 7:20. My Mi hermana sister me wrote to escribió me ayer y yesterday, necesitaba que le and respondiera she porque needed a nuestra reply, madre or no our se mother is encuentra bien. unwell. I was away for 20 Estuvo fuera minutes, durante 20 minutos y and cerré I los baños closed the cuando me baths on fui. my way out. Did you ¿Recibió receive a respuesta de su reply from hermana? your sister? No, No, she no tenía que wasn't meant contestar, to. tan solo I just la told her to telegrafé pawn para my decirle old que school empeñara mi uniform uniforme so that escolar she could pay y for the tuviera suficiente medication. como para pagar la medicina. Did you check to see if the Comprobó que la key llave was aún still in estaba en your su escritorio desk cuando when you regresó. returned? No, No, no lo I hice. Por didn't. favor, señor Holmes. Please, No le Mr. cuente Holmes, toda esta don't tell the hipocresía. police about this. Me Sir despediría. Gregory would give me the Necesito ese sack. trabajo. I need this job. I see. Entendido. Vale. Realizar muestra de sangre en la herida del señor London. ¿Vale? What should we do next, Holmes? Holmes. Mr. Holmes? Mr. Holmes? Mr. Holmes. Mr. Holmes. Vale, vamos a ir a nuestra casa. Vamos a dejarlos ahí todavía adentro. Y vamos a inspeccionar la sangre. Vale. Vamos a nuestra mesa. Mira el perrete. On the sofa for the La third tercera time vez que te today. subes hoy en el sofá. Well, don't be Luego no te surprised sorprendes if si Watson Watson se sits te on vuelve a you sentar again. encima. Tremendo el perrete. Vale, vamos aquí. Analizar barro, analizar examinar. My analysis table. Vale. Analizar sangre. Muestra de Let us sangre. analyze this Vamos a blood analizar la muestra sample. de sangre. Vale. Enfocar. This Ahí blood está. has La not sangre no está coagulated coagulada. Es muy well. líquida. It Qué seems raro. very liquid. That is strange. Let us see what is Vamos a ver qué inside it. contiene. El peróxido de Hydrogen hidrógeno revela peroxide will cualquier bring any sustancia extraña. foreign matter to the surface. Peróxido de hidrógeno. I must take a pipette and Ah, vale. place several... Pipeta. Agarramos un poquito de peróxido de óxido. Y lo inyectamos ahí. Aquí. Y aquí. Vale. water. Agua. This Esta blood sangre está is muy heavily diluida en diluted agua. with water. Por el sudor, tal vez. Analizar el barro. Vale, lo mismo. Ahí estamos. Selenite, Selenita. pyrite, otherwise Pirita, también known conocida como as el oro de los fool's tontos. gold. Partículas de arcilla White blanca. clay particles. Interesting. Interesante. According to the A juzgar color por el and its color de la composition, composición, I deduzo que deduce esta that this muestra es sample arcilla is blanca. white clay. Now,
I need to debo find encontrar which de qué lugar area de near Londres London procede. this sample belongs to. With London, Archivo de Londres. The sample of dirt La belongs to muestra the del barro White procede de la London región clay blanca de region, las arcillas de located Londres, near the cerca de la city of ciudad St. Albans. de Albania. ¿Vale? Entonces aquí ya le podemos decir que se retiren los sospechosos hacia la cárcel para poder interrogarlos. ¿Vale? Nos hubiéramos arreglado el baje, pero bueno. ¿Vale? Puede llevárselos ya a interrogar. Mr. Holmes? None, Lestrade. ¿Vale? Examinar las pertenencias. Ahora sí que sí. Aquí, como pueden ver, ya no hay nada. Y tenemos que ir a examinar las pertenencias en Scotland Land. Interrogar a los sospechosos también. ¿Vale? Estos vatos siempre están aquí, tú. ¿Nunca se van de aquí o qué? Ah, mira, que puedo entrar. Soy inocente, señor oficial, soy inocente. Ah, mira, que ahora me acompaña Watson. Good day to you, Mr. Holmes. Vale. Mr. Holmes? Mr. Holmes. Vale. Vamos a revisar. Mira, armas. Presente. Una calavera. Una pierna. Y un oso. Documentos, vale. Vamos a revisar las pertenencias. Primero que nada, pertenencias de Pitkin. An embroidered Un silk pañuelo de seda handkerchief. borado. A fountain pen Un with solid gold estilográfica trim. con adornos de oro puro. Sir Gregory La tarjeta Pitkin's de visita de visiting Sir card. Gregory Pitkin. Vale. Vale, ese parece ser que es el hombre rico, parece ser. Toalla When Garrow ensangrentada. found Sir Rodney dead, he wiped the blood Vale, este es el del upon gordito. himself. Pero esto de aquí, ¿qué es? Medicamento. A phial with herbs. Do you know what it is, my dear fellow? It's the St. John's wort flower, Holmes. It's commonly used as a drug against melancholia. However, an overdosage might lead to a rash or even hallucinations. Sarpullidos y alucinaciones. Ah. Vale, pertenece de Pinkron. Una tarjeta, puede ser. Sir Gregory Pitkin, gerente al señor Blinkron. No le pueden poner nombres más fáciles. Querido señor, los intereses a los que se representó requieren que la situación de los baños cambie para mejor. En este momento, las excavaciones del frigidarium permanecen bajo su dirección, pero los trabajos no han progresado. Ha fracasado a la hora de localizar algo de valor y podemos abrir al público el frigidarium. No podemos abrirlo. El frigidarium es muy valioso para la recreación de la experiencia propia de unos baños romanos. Le conmino a completar su trabajo en los próximos 2 meses. Ese es el tiempo que dispone para concluir su investigación arqueológica y encontrar otro lugar de trabajo. Vale, están excavando ahí. Ok. An ordinary Un lápiz pencil. normal y corriente. Y perteneces de Bentley. ¿De quién es? Ah, vale, del This muerto. ring was most likely the one that Sir Rodney wore. He removed it before entering the Vale, steam es del room. muerto. Vale. Aquí se ve que está soldado. I see the join. This ring was repaired, and quite badly too, with silver. Y tiene una inscripción aquí. Como un cinturón. An Egyptian symbol. It is a very old Símbolo jewel. egipcio. Why on earth would they wear such a ring? A very pertinent question. Vale. Moneda. Moneda romana. An old and rather dirty coin. Moneda vieja y oxidada. A hand-drawn Un mapa map. trazado a mano. Y un cuaderno.
Rodney Bentcliffe's notebook. It may contain something of interest. The last pages were torn out. We must find a way of retrieving Sir Rodney's last lines. Watson, please prevent anyone from entering the room. But first, fetch me a pencil. Ah, vale, ya sé aquí lo que va a hacer. To begin with, a few strokes of the pencil will be enough. I don't want to damage the traces. Vale. Vale, tenemos que hacer lo de siempre, lo que uno hace cuando estaba en la escuela, que esto sirve para revelar lo que hay abajo, porque como la gente tiene tanta presión en la mano, se puede ver qué es lo que escribieron, por así decirlo. Vale. And then to gently smudge the leftover pencil marks with a handkerchief. I'm sure that Watson won't mind if I use his. Ahí estamos. Mr. Holmes, the coroner had... But what are you doing? Tampering with the evidence? I prefer to make them talk. Today, I almost found it. This date will go down in history. Sir Rodney was about to make an outstanding discovery. Wonderful. I could retrieve only the final words. The rest of it is lost. Perhaps the La autopsy autopsia will nos va a assist ayudar. us in that Perfecto, vamos a matter. abrir gente. I'm not sure that I can allow you to inspect the body now. I am sure that you must, Constable. Well, Sujeto Sir Rodney Bentcliffe, edad 63 años. El ojo derecho ha estallado por causa de una perforación con un filo curvado. El filo hendió la cuenca en el hueso frontal, rebanando un pedazo del lóbulo frontal y el cuerpo calloso, tras la cual completó su trayectoria hasta el cerebelo y causó lesiones hemorrágicas. Todas las heridas llevaron a la muerte inminente del individuo. El lóbulo superior del pulmón derecho presenta una perforación antigua que supura mucosidad y desechos ciliares que pueden corresponder a una infección crónica contraída por la inhalación de elementos propios de un tímulo. Restos de una momia descompuesta, por ejemplo, o el polvo de un alimento descompuesto que estuviera destinado a acompañar al difunto. El resto del cuerpo parece estar intacto. ¿Vale? Tenemos varias conversaciones con los mismos gente que tenemos que investigar. Y estas son todas las tareas que tenemos que hacer nuevamente. ¿Vale? ¿Qué es lo que encontramos ahí? Carta. Carta de Pitkin. ¿Vale? Ah, vale, está. Última nota. Hoy casi lo he encontrado. Este día quedará grabado en la historia. Ah, vale, eso es lo que él dijo, ¿no? En el vestuario de los baños se ha hallado una botella sin abrir de champán en una cubetera. Vale, vamos a ir al de autopsia. Locked. Como pueden ver, aquí están los de esos para poder interrogarlos, pero vamos a ir por acá. Aquí abajo está la sala de autopsia y aquí tenemos al moribundo. Vamos para allá. According to the coroner, Según there el were forense, no no cardiac había problemas problems nor lung cardíacos ni congestion, pulmonar, but pero there sí were trazas traces of de fungus, hongos, possibly posiblemente contracted from the contraídos en tumbas de Egyptian Egipto. tombs. ¿Vale? The coroner El observed no forense no stomach observó nor daños liver en el estómago disease, o el if hígado, we're to teniendo en accept that cuenta Sir que Rodney was an Rodney era occasional bebedor drinker profesional and y tenía 63 years of 63 age. años. An unusual Una herida wound, extraña infligida por una inflicted daga curva by a que provoca curved una muerte knife, instantánea, which según el resulted informe in forense. instant death, as the coroner's report says. Vale, y ya no tenemos a ver el cadáver. Ah, mira, guácala. The Vale, vamos a bruising hacer is esto in rápido. lines.
some light bruising, caused by a rope. They were caused by a rope around the waist. So Rodney was descending somewhere. Aquí me banean, ya está, listo. Vamos a dejamos el cuerpo ahí. Perfecto. Listo. El cadáver está examinado. Mira, Mr. Holmes. What should we do next, Holmes? Vale, tenemos una idea. Bueno, más que una idea, una pista. Champaña. Vale, es aquí. Vale, tenemos dos pistas. Agua del vapor. Presencia del agua que debe a la humedad ambiental causada por el vapor. La presencia de agua en la sangre es inexplicable. Tiene que tener alguna relación con el crimen. Digamos que es esta de aquí. Tenemos esto de aquí. ¿No? ¿No? De momento no hay más pistas. Ahora sí podemos ir y interrogar a los sospechosos. Lo que se me hace raro es que el Watson no está por ningún lado y de repente aparece al lado de mí. Tengo a los tres, sí, señor Garrow, Blicker y Pitkin. Vale, vamos a empezar. Good day to you, Mr. Holmes. Por el señor Pitkin. Please escort this suspect for interrogation. Good day to you, Sir Gregory. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the murder that took place this morning. Gregory. Would you mind answering a few questions? Tell me, Mr. Holmes, will I need to stay here for very much longer? Profesión, ¿vale? No me marca nada de momento. Un niño caro. Bueno, raíces aristócratas, ¿vale? Un reloj. Es rico, ¿vale? Mirada arrogante. Gesto en la boca, desdén. Profesión. You are the manager of the baths, is that correct? Yes, I'm passionate about archaeology. I wanted to restore the ruins. My ambition is to open the baths to the public. Living archaeology can be a profitable business. Well, now I'm not so sure. I see. When do you wish to begin using the baths? When the archaeological researches are over, I will be free to complete the restoration. It is the usual process. Rodney. What was your relationship with Sir Rodney Bentcliffe? We were not particularly close. He had an unpleasant temperament, suspicious, authoritarian, unkind. People possessed by genius may be forgiven for their nature, but not by me. Was he obstructive? Not at all. Everything he did led us to greater success. He helped us increase the potential of the building. Please tell me what happened this morning. The test that we performed this morning was a success. The steam was working well. Then, of course, that awful murder. What did you see? The steam was too thick to see anything. But ask Garrow. He saw the body first. Had Sir Rodney exhibited any recent strange behavior? Look, I'm not a suspicious fellow, but I think that he had professional interests elsewhere that he did not wish us to know about. Why should you think that? Where? I have no idea. But after all, it was not my business. Are you aware that Mr. Garrow is under a form of medication? Garrow? No, but I never liked that parasite. Do you believe him to be capable of murder? Well, he did have blood on him. Does that make him a murderer? Did you bring a bottle of champagne to the baths? Absolutely not. Sir Rodney did, I think. How was the work progressing before Sir Rodney's arrival? Rather slowly, I would say. Champaña frío, llave ensangrentada, carta de Pitkin. Sir Gregory, could you please explain this letter? You expressed the wish to call off the research work at the baths.
It was all about Blinkhorn. He was merrily digging away and taking very little care about it, ruining everything and finding nothing of any value. But the arrival of Sir Rodney changed your mind. Sir Rodney's work was extremely promising, and it was good for the bath's publicity. So yes, I changed my mind. Que sí, cambié de opinión. Ah. Vale, a ver, déjame ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Vale, este de aquí. Este de aquí es el que estaba excavando antes de que este contratara al que murió. ¿Sabes? El que murió. El primer sospechoso es este de aquí por el hecho de que lo cambiaron por él. ¿Sabes? Él estaba excavando, pero él decidió cambiarlo por el que está allá debajo porque él no hacía bien su trabajo. Please escort this suspect for interrogation. Good day to you, sir. Buenos días, señor. My name is Sherlock Holmes, and I am assisting the police with their investigation of the murder of Sir Rodney Bentcliffe. Would you mind if I asked you a few questions? Unas preguntas? Not at all, Mr. Holmes. My name is Percival Blinkhorn. Vale, Percival. Vale. Mirada fija, atento. Tirantes oxidados, ropa gastada, no es rico. Resto de tierra excavó hace poco. Callo. What is your ¿En qué trabaja? I'm an Fue archaeologist, arqueológico specializing in especializado the en el Roman periodo period. romano. Ahora I'm estoy working trabajando on en several diversas excavation excavaciones, sites at present, entre ellas los baños including the baths at Strand de Lane. Strand. Can you tell me more about más the cerca de los baths? baños? Well, we're Lo hoping cierto to es que retrieve a esperábamos hallar great gran many cantidad de interesting artefactos artifacts allí from the y site, intervenir. and to list any items of value before their eventual restoration and exhibition. Vale, And has it been ¿y tuvieron successful? éxito? It has, Lo tuvimos, thanks to gracias Sir a Rodney. Rond. What was your ¿Qué relación tenía relationship with usted Sir con Rod? Rodney? Well, Bueno, I no couldn't podía say decir that que he fuera was un hombre a amable, kind man, pero tenía talento. He but de he was decir que talented. le admiraba I felt a mucho. great admiration for him, I must say. Was it your Era first esta su primera collaboration? colaboración. I had met Sir Coincidencia Rodney brevemente briefly once in Egypt, con Rod en and Egipto I'd shared hace my tiempo y researches with compartí him. con el mil. Surprisingly, Con my sorpresa le work did convince him to convencieron de come venir here. aquí. Llegó He hace arrived only solo a 2 couple of months meses. ago. Surprisingly. Para su sorpresa. Well, Sir Sí, Rodney Rod is, era, Dios was mío, un hombre frío y a bastante cold reservado, man, and pero aprendí so mucho very de él. secretive No too. puedo creerme que But haya I muerto. learned so much from him. I can't believe that he's dead. Can you tell me ¿Puede what you decirme saw qué ha today? presenciado hoy? Well, we Bien, entered the entramos a la steam sauna y room tomamos and we all asiento. went El to vapor sit era down. particularmente denso The y steam no pude was ver nada más particularly después de dense, eso. and I didn't see anything much further after that. I just heard Mr. Solo oí Garrow gritar al shouting, señor. but we all Todos ran corrimos for the hacia la door and puerta y bumped nos into each tropezamos other. los I unos a was los very otros. Yo estaba alarmed muy by this asustado en ese point. momento. What did you do? ¿Qué hizo usted? Well, the door was stuck. La puerta estaba and cerrada with y all the con steam, tanto vapor la it was situación era quite bastante frightening. I aterradora. was barely able to Casi no see podía my own verme los feet. pies. Garro estaba Garrow cubierto de sangre. was covered in blood. Do you believe that Garrow killed Sir Rodney? Oh no! Oh no, Garro no Garrow mataría ni a couldn't una harm a mosca. fly. Vale. Can you ¿Puede recall recordar any algún hecho recent reciente event que le that would pareció occur to you extraño? now as being a little strange? Well, Bueno, ayer yesterday tuvimos una pequeña we had a discusión. small argument. Is that all? ¿Eso es todo? No. No. Sir Rod Rodney me informó informed que me había that he was to asistido attend the conmigo al London Congreso Archaeological Arqueológico de Congress with Londres. me. Then he advised Después me me dijo of justo quite lo the contrario opposite, y de un modo and bastante rather agresivo. aggressively too. Además, ¿vale? Anillo. Do you ¿Reconoce recognize este this anillo? ring? Certainly. It's the famous Aswan ring. Sir Rodney brought it back from his last campaign in Egypt. And he kept it for himself? Sir Rodney has had his own particular Vale. ideas of archaeology. Medicamento. What can you ¿Puede tell me decirme about de Garro? Garrow? Well, he always Siempre looks parece so estar sad. triste y últimamente ha And, estado actuando de forma he extraña. has been Dice que acting oye voces y strangely tiene lately. visiones. He complains about Vale. voices and visions. Si estás... I will keep an eye on Voy him a because prestarle I'm worried. atención. Me tiene preocupado.
Vale, se ha estado sobremedicando, sobredosis. How well were your ¿Cómo researches progresaban sus progressing investigaciones before antes Sir de que llegara Rodney's Rod? arrival? Rather well. Bastante bien. This letter Esta carta reveals that revela Sir que Gregory was prepared to Gregory put a iba a poner stop to fin a your su work. trabajo. Sí, Yes. pero se había But calmado desde que since llegó Sir Rod. Rodney's No arrival, he permitió had trabajar, calmed down. He allowed us to pero work. estoy seguro de que de acuerdo I'm llegaron. not sure what they agreed on. ¿Qué What will happen sucederá ahora now que that Sir Rod está Rodney is muerto? dead? Well, I haven't La verdad thought es que no about lo he that. pensado, pero But si if es it's necesario, needed, I lucharé will por defender fight las to defend perspectivas Sir de Rodney's Rod. expectations. Champaña. Did you place ¿Puso the usted bottle una of botella de champagne champaña in the en el changing vestuario? No, room? I did No, no not. lo hice. Vale, gente. Básicamente, de los momentos que hemos hablado, pasó lo siguiente. Déjame checar algo primero. Vale. Básicamente él dice que estaban cambiándose todavía en la sauna, en la parte donde estaba la champaña. Y después oyeron un grito. Ese grito fue el de esta persona. ¿Sabes? Que según según lo que él dice, es que él cuando llegó pensó que él estaba durmiendo y le tocó el hombro, pero se dio cuenta que estaba muerto. Pero adentro del sauna estaba la llave de vapor abierta. ¿Sabes? La llave estaba abierta. Y como no se podía ver nada, cuando estos dos entraron, después de escuchar su grito de él, se trompezaron y según dijeron que, bueno, este dijo que se trompezaron los dos, o los tres, se trompezaron y no pudieron ver nada más allá que el puro vapor. Pero él fue el primero que vio todo, según. Entonces básicamente estos dos estaban cambiándose afuera, él ya estaba adentro con el vapor del sauna, vio a la gente que estaba muerto, gritó. Estos dos entraron y no pudieron ver nada más que el muerto con este que está aquí. De momento es lo que llevamos. Así que gente, espero les haya gustado este videito. Ya 50 minutos, ya bastante tiempo, ya casi una hora. Así que espero les haya gustado el videito. Si es así, denle like. Good day to you, Mr. Holmes. Compartan, que es lo más importante. Recuerden que todos estos videos están sacados de mi canal de Twitch. Que el canal está abajo en la descripción de cada video. Y nos quedaría solamente por integrar a esta persona. Y tenemos aquí los perfiles de otra persona. Gregory es el arquitecto, es el arquetipo de integrante de la clase alta. Es rico, se desenvuelve en una situación que le sitúa por encima de los demás y lo considera un derecho de nacimiento. Hiciera lo que hiciera, considera que la cárcel no es lugar para él. Y este es Percival, parece un arqueólogo de pura cepa, siempre examinando el terreno y preparado para su trabajo. Probablemente lleva en el oficio 15 o 20 años y parece que le gusta. Vale, de momento solamente tenemos esto de aquí, que es una moneda romana cubierta de barro. No sé con quién sea eso de conversación, pero veremos en el siguiente capítulo. Así que gente, ahora sí que sí, me despido yo y nos vemos en un siguiente video con más de Sherlock Holmes. Claro que sí, mira, no manches. No quería que pasara eso, pero pasó sin tener que ¿sabes? Ya hago esto así y ¡shum! Nos vemos en el siguiente, amigos. Chao, chao.